Bueno, demos un pequeño repaso, ¿verdad?, de algunas cosas de lo que estábamos hablando las 2 semanas atrás. Abren sus Biblias, por favor, al libro de Hechos. Y nada más es un repaso, como digo, de lo que hablamos en Hechos 21. Vamos a estar en Hechos 1 y 21 para el repaso. Pero una de las cosas que estamos hablando son estrategias que podemos utilizar para el evangelismo, ¿ok? Y uno de ellos es este tema o esta idea de encontrar algo en común con las personas. Y una de las cosas que comencé diciendo es que cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en querer compartir el evangelio con alguien o dar nuestro testimonio a alguien, lo que deseamos tener, ¿verdad?, de esas personas es tener la atención de ellos y poder sostenerlo por un tiempo determinado, ¿verdad?, suficiente largo para nosotros poder lograr compartir el evangelio o dar ese testimonio que queremos. Y creo que una de las maneras que nosotros podemos obtener eso, ¿verdad?, es encontrar algo que tenemos en una conexión con ellos o algo en común con ellos, ¿verdad? Y creo que esto es lo que va a hacer, ¿verdad?, resultar en proveernos esa oportunidad para dar un paso a temas espirituales y poder evangelizarle, ¿ok? Y eso vemos un poquito en Hechos 21 y 22. Lo que pasó, nada más dar un poquito contexto, ¿verdad? En Hechos 21, Pablo se encuentra entrando en el templo, como era su costumbre, ¿verdad?, en la sinagoga. Y él, pues, estaba ahí y se hace un alboroto porque algunas personas decían que él estaba enseñando cosas en contra de la ley, ¿verdad?, en contra de lo que enseñaba el judaísmo. Y se asumía o se suponía que él había profanado el templo a entrar a gente gentil ahí. Ok, entonces hace este alboroto, ¿verdad?, ahí en ese lugar. A Pablo se le tiene que rescatar, ¿verdad?, porque llegan unos soldados porque le están golpeando y están ahí, la verdad, queriendo matarle a Pablo. Le rescata estos soldados de la multitud de las personas que estaban ahí y le están llevando a la fortaleza. Y mientras él estaba yendo a la fortaleza, ¿verdad?, Pablo se le permite hablar porque él pidió hablar a la multitud. En Hechos 21 y versículo 40 vemos que dice lo siguiente: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Okay? Entonces es importante notar que Pablo empezó a hablar en la lengua hebrea, que es el idioma que los judíos hablaban. ¿Okay? Entonces vemos un poquito más de los detalles. Dice que cuando Pablo, ¿verdad?, estaba ahí, se dirige hacia ellos en versículo número 1, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Entonces él les habla de una manera cordial, ¿verdad? Él les llama hermanos, ¿verdad? No es grosero, ¿verdad? No lanza insultos diciéndole que ellos son ciegos e ignorantes. ¿Por qué me están haciendo esto? No, les llama hermanos porque ellos eran hermanos, ¿verdad? Él tanto como ellos eran judíos. ¿Okay? En versículo 2, una vez más, vemos que dice lo siguiente: al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Okay? Entonces Pablo les habla en la propia idioma de ellos. Y el resultado es que ellos dieron más silencio. ¿Okay? Estaban prestando muchísima más atención porque dice: hey, este nos está hablando en nuestro idioma. ¿Okay? Entonces vemos que es una cordial manera de dirigirse hacia ellos, combinado con hablar en el idioma de ellos, le ayudó que este gentil que estaba airado, pegándole, queriendo matarles, que sean apaciguados y Pablo por un tiempo podría tener su atención. ¿Okay? Entonces estamos profundizando más allá, diciendo ahora que Pablo, estamos viendo que está haciendo una conexión con ellos. ¿Okay? Se dirige de una manera cordial, dice que son hermanos igual que él, dice ahí también que hablan el mismo idioma de ellos, pero en este punto, ¿verdad?, vimos que Pablo decía que él tenía, ¿verdad?, la misma crianza que ellos. Y estos versículos de 3 al 4 detalla eso. Pablo afirma quién él es un judío igual que ellos, ¿verdad? Cuenta de dónde es que él nació, en Tarso de Cilicia, que es presentemente en sur Turquía,
¿verdad? Pablo cuenta dónde fue criado, pues en Jerusalén, la ciudad de ellos, la ciudad que ellos tanto apreciaban y estimaban, ¿ok? Pablo sigue contando en estos versículos de 3 al 4 de sus estudios, cómo él fue instruido, y es una nota nada más, ¿verdad?, que en la cultura judía el estudio, el aprendizaje era algo muy importante, ¿verdad?, para los judíos. Incluso Pablo aquí nos dice en estos versículos número 3 quién era su maestro. Su maestro era Gamaliel. Y vimos la referencia en Hechos 5:34 que Gamaliel no fue cualquier judío, sino que él fue parte del concilio, ¿verdad? Era un doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Entonces, esa era la persona que instruyó a Pablo, ¿okay? Y describe Pablo cómo fue instruido, ¿okay? Estrictamente conforme a la ley, ¿okay? No de una manera liberal, ¿verdad?, sino de una manera estrecha, de una manera estrictamente conforme a la ley. Entonces así él se está identificando con ellos de que era la ley de nuestros padres. Él no decía, hey, esta es la ley de sus padres, como aislándose de la gente judía. No, él decía, esta es la ley de nuestros padres, ¿okay? Y los judíos pues estimaban a los padres, sabemos eso, ¿verdad?, a los antepasados, a los ancianos. Y al decir esto, ¿verdad?, Pablo está diciendo y haciendo evidente que él también tenía respeto para los padres. Después Pablo cuenta de su celo religioso, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Habla hasta qué grado él fue entregado a su religión. A tal grado pues que él, ¿verdad?, decía que perseguía a las personas de este camino, ¿okay? Sabiendo que eso es una referencia a la gente que creían en Jesús como su Mesías, ¿verdad? Que los judíos pensaban que el cristianismo era una secta distinta y diferente del judaísmo, pero la verdad era el cumplimiento de las enseñanzas y profecías judaicas, ¿okay? Entonces Pablo decía que él arrestaba a los cristianos, les encarcelaba y hasta les mataba. Y sabemos que eso fue el testimonio de Pablo, porque cuando estaba en camino a Damasco para ir a arrestar a cristianos fue cuando tuvo un encuentro, ¿verdad?, con el Dios verdadero, con Jesús, ¿verdad?, y fue convertido. Y Pablo aquí dice, pues, yo soy celoso de Dios. Y cuán increíble, ¿verdad? Ahí en versículo número 3, al final, dice, celoso de Dios, ¿de qué manera? Como hoy lo sois todos vosotros, ¿ok? Pablo está enfocándose, brillando la luz en sí mismo. Yo soy así, nací así, fui criado aquí, así, de esta manera y todo eso. Y luego le señala y dice, mire, es así tal como ustedes son. Entonces, él, a reflejarse a sí mismo, fue como un espejo para que los judíos se miraban. Así como ellos eran, también él es, ¿ok? Entonces, vemos que Pablo está encontrando algo en común con ellos, ¿ok? Y a través, ¿verdad?, de todo esto, Pablo puede encontrar algo en común con ellos, hacer esa conexión. Y esto le provee a él la oportunidad de dar ese paso de transición y empezar a hablar de su testimonio, ¿ok? Y bueno, versículo 2 y 3, Pablo coge la atención de estos judíos en el templo, se relaciona con ellos y empieza a dar su testimonio en versículos del 5 al 21. Entonces todo eso dijimos la semana pasada, ¿verdad? Y en resumen, ¿verdad?, lo que estamos diciendo es que nosotros podemos utilizar este tema de encontrar algo en común con las personas, ¿verdad?, y después hacer una transición a temas espirituales como una estrategia que está en nuestra disponibilidad cuando nosotros salgamos a evangelizar. ¿Okay? Espero que todo eso fue claro, y si es que no estuvo, fue claro el resumen. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, a mí se me llama la atención de cómo Pablo era bien religioso y estaba convencido de lo que hacía. Y muchas veces nos encontramos con personas lo mismo, testigos de Jehová, católicos, mormones, que están convencidos 100% de que donde están es lo correcto. Pero luego donde dice Pablo, hasta que el Señor se le presentó. Y esa es la misericordia que debemos mostrar nosotros también. Porque hay gente que uno dice, ¿y por qué creen esto si no hace lógica? Y uno a veces tiende hasta burlarse de ciertos puntos en la doctrina de estas personas. Sí. Pero Pablo hasta mataba, ¿verdad? Entonces lo que la gente necesita no es
tanto esto, sino que necesita a Cristo, ¿verdad? Que presentemos a Cristo, porque si Pablo se pudo convertir, yo me pude convertir, todos nos podemos convertir. Amén. Sí, amén. Gracias. ¿Algo más? Ok, bueno, continuemos a puntos nuevos, ok. Otra estrategia que creo que podemos tener, ¿verdad? Es tratar de establecer cuál es el entendimiento espiritual de la audiencia que tenemos. O sea, en otras palabras, cuando evangelizamos a una persona o es un grupo de personas, es bueno nosotros tratar de establecer cuál es el entendimiento que ellos tienen de Dios, ¿ok? Y con eso lo que quiero decir es lo siguiente. Es importante conocer a quién nosotros estamos hablando y tratar de estimar qué entendimiento de Dios puedan o no pueden tener para poder efectivamente evangelizarles, ¿ok? Voy a decir eso una vez más. Lo que quiero decir con este punto, ¿verdad?, es que es importante que nosotros conozcamos a quién estamos hablando, o sea, a quién estamos dirigiendo nuestro testimonio, nuestra evangelización, y tratar de estimar cuál es el entendimiento de Dios que ellos tienen o que no tienen, ¿verdad?, para poder nosotros evangelizarles de una manera que es efectivo para su entendimiento. ¿Me explico? Y vamos a ver un ejemplo o un contraste, ¿verdad? Y el contraste va a ser cómo Pablo se dirigió a las personas que estaban en la ciudad de Atenas y cómo Pablo se dirigió cuando estaba hablando delante del rey Agripa, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahora solamente quiero dar un paréntesis aquí en este momento para dar una nota acerca del entendimiento personal. Si es que pueden acompañarme a Hechos 8, miremos un versículo aquí. En Hechos 8, Felipe, ¿verdad? Él fue mandado de parte de Dios al desierto, ¿okay? Y está un eunuco de Etiopía que está regresando de Jerusalén en un carro, ¿okay? No carro así como Dodge o Toyota, pero esos jalados de carro y carroza, ¿okay? De caballo y carroza, ¿okay? Y Hechos 8, versículos 29 en adelante, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y bueno, versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es una referencia de Isaías, ¿verdad?, de lo que estaba leyendo el eunuco. Y es interesante que en este versículo número 30 le pregunta a Felipe, ¿verdad?, desde el inicio, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, pues, ¿cómo podré yo entender si no hay alguien que me pueda enseñar? ¿Okay? Otro ejemplo más, y voy a hacer el punto que quiero decir. Si es que pueden ir al libro de Nehemías, por favor. El libro de Nehemías, capítulo número 8. En el Antiguo Testamento hay una referencia en Nehemías 8 que me gusta muchísimo. Nehemías 8. Nehemías 8. ¿Desde dónde quieren leer? No, voy a leer algunos versículos aquí. Desde Nehemías 8, versículo número 1. Ok, aquí estamos leyendo Nehemías 8 y versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Okay, entonces voy a saltarme de ahí al versículo número 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Peleaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren versículo 8, aquí me quiero enfocar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Okay. Mi punto en leer estos dos versículos como un paréntesis es esto. Para nosotros establecer el entendimiento que los demás tienen de Dios, a veces tendremos que preguntar directamente y en otros tiempos será claro o incluso hasta obvio. En el ejemplo de Felipe, él le preguntó, vio que estaba leyendo, ¿verdad?, ahí una porción de Isaías y le pregunta directamente, o sea, ¿entiendes tú lo que lees? ¿Verdad? Porque eso creo que iba a dirigir la manera como él iba a predicarle, ¿verdad? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Entonces, en la parte donde él estaba leyendo de esa porción de Isaías, pues Felipe comienza ahí, empieza a profundizar, ¿verdad?, qué significaba todo eso y le predica a Jesús, ¿okay? Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa idea en mente, que cuando nosotros vayamos a compartir nuestro testimonio o vayamos a evangelizar a alguien, que tratemos que la gente nos pueda entender. Ahora, es claro y entendemos, ¿verdad?, que solamente es Dios quien ilumina el entendimiento de alguien, pero debemos nosotros también poner de parte y esforzarnos a hablar de una manera que sea claro, que sea al nivel de ellos, con el propósito que puedan entender lo que nosotros estamos tratando de comunicarles. ¿Me explico? Entonces eso nomás es un paréntesis de ese tema, ¿ok? Ahora, regresando a Hechos, veamos, como les digo, este contraste de cómo es que Pablo se dirigió a las personas en Atenas cuando estuvo ahí y cómo es que Pablo se dirigió al rey Agripa, ¿ok? En Hechos 17, vamos a leer algunos versículos aquí. Ok, Hechos 17, permítanme leer desde el 16 en adelante. Ok, Hechos 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Permítanme dar pausa ahí un momento. Okay. Entonces veamos un poquito acerca de esta ciudad. Hasta el momento se nos comparte mucha información de cómo era la ciudad de Atenas en aquel entonces. Versículo número 16. Entregado a la idolatría. Okay. Solamente se podría imaginar cómo era la ciudad, ¿okay? Entregada. Y es muy importante poner atención a las descripciones que la Biblia nos deja. Y dice que fueron entregados, ¿verdad? Esa ciudad fue entregada a la idolatría. Versículo número 21 nos enseña que los moradores de Atenas, ¿verdad?, pasaban el tiempo, o si lo quieren pensar, que el pasatiempo favorito de ellos, ¿verdad?,
Era nada más decir cosas nuevas y también escuchar cosas nuevas. Eso quizás era el boom de ellos. Querían escuchar, a ver, algo nuevo, querían contar algo nuevo. Eso para ellos, pasaban el tiempo haciendo eso. En el versículo 22 aprendíamos, ¿verdad?, que ellos eran muy religiosos, ¿ok? Y además, era una ciudad, y esto es importante, era una ciudad que no conocían al Dios verdadero, ¿ok? Miren el versículo 18 cuidadosamente ahí. Dice aquí esta frase, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Ok, wow, o sea, ellos tenían sus dioses a los cuales pensaban que conocían, pero cuando Pablo les predicaba del Evangelio de Jesús, de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Para ellos eso era un nuevo Dios. Entonces Jesús era para ellos un Dios extraño. La ciudad de Atenas no conocieron al Dios verdadero. ¿Okay? El versículo 23 dice aquí, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Okay? Entonces vemos que esta ciudad, ¿verdad?, tenía santuarios, o también se puede entender como altares a muchísimos dioses. ¿Okay? Incluso tenía un santuario, un altar también, por si acaso si se le pasó por alto uno de los muchos que tenían, a este Dios que ellos le llamaban y titulaban el Dios no conocido. ¿Okay? Entonces, wow, qué gente más religiosa, como dicen aquí, ¿verdad? Gente entregada a la idolatría. Y Pablo, ¿verdad?, al ver y observar todo esto, pudo entender cuál era el entendimiento que tenían estas personas de Dios, y desde ese punto pudo arrancar entonces su predicación. ¿Okay? No sé si hasta el momento me explico. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Okay. Yo tengo una pregunta más. Sí. ¿Estas personas actuaban realmente como cristianos? ¿O cómo era? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Como ellos eran religiosos, ¿verdad? Ellos practicaban, Ellos practican, bueno, no se define, ¿verdad?, cuál es la religión particular de ellos. Ajá. Pero se puede... Pero entiendo que no eran creyentes. No, eran obviamente creyentes. no eran pero actuaban creyentes. como creyentes o no. ¿O como, No, absolutamente no, eran como porque incrédulos. era gente Religiosa. Nosotros que venimos de países de Latinoamérica, ¿verdad?, podemos entender que, digamos, por decirlo así, la base del catolicismo es Jesús, Ujú. pero tienen creencias falsas, ¿verdad?, en cuanto a eso. Y nosotros decimos que son gente idólatra, ¿verdad?, porque ponen a los santos a rezar a María y todas esas cosas idólatras. Ahora, esta ciudad obviamente no creían en el Dios de la Biblia, en Jesús, porque es claro que ahí dice que ellos parecían, al escuchar el Evangelio de Jesús, que esto era un nuevo Dios. Entonces era completamente extraño el entendimiento de ellos, este Jesús, esta resurrección. Entonces cuando dice que es idólatra, quizás, no sé qué, si tenían ídolos a Zeus, a esos, ¿cómo se dice en español? Los dioses griegos y todas esas cosas. Podemos investigar, la verdad, no he hecho ese estudio en cuanto a cuáles eran los ídolos de ellos, pero por un momento, pero sí, es claro que eran gente idólatra, entregado a la idolatría, entregada a adorar a ídolos, los cuales no eran el Dios de la Biblia, Jesús de la Biblia. Sí, hermano. Creo que otra hermana Perdón. Gracias. Viendo lo que preguntó la hermana y viendo lo que nos está enseñando, podemos ver que estamos también en los tiempos casi iguales, hermano, porque si vemos, y usted, bueno, hoy con las redes, ¿verdad?, se mete uno y ve cuánta idolatría, y no al Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Y hace poco llegaba un hermano pastor de aquí a visitarnos a nuestra iglesia, y él decía que se sorprendía cómo aquí en Estados Unidos muchas iglesias cristianas están cerrando, no hay gente que las visite, y que él fue a ver una, y para bodega, para todo eso la podían alquilar. Y dije yo, qué raro, bueno, pero es cierto, ¿verdad? Depende de nosotros poder ganar a esa gente para Cristo, ¿verdad? Es un reto que tenemos. Si lo conocemos, hay que hacerlo. Amén. Eso es, me gusta su comentario, hermana, gracias, la verdad. Y sí, la verdad, y es engañoso, ¿verdad? Porque hoy en día hay sectas, religiones, como usted lo quiera pensar, ¿verdad?, que de algún modo tienen a un Dios que es parecido de la Biblia,
pero cuando uno escudriña bien, no es el Dios de la Biblia. Entonces, cuando alguien dice, yo creo en Dios, o sea, pero explícame, ¿cuál es el Dios en que realmente usted cree para saber si es que es el Dios que describe las Santas Escrituras? Hermano, sí. Sí, hermano. El tema que están tocando es muy importante, ¿no? El hermano Eduardo tocó un punto al principio de la clase que se llama misericordia, la misericordia de Dios, ¿no? Tú estás tocando el tema en cuanto a los países latinoamericanos, muy cierto. Comenzando por mi persona, yo voy a hablar por mi persona, ¿no? Yo soy peruano, las raíces en Perú y todo el fundamento en base a religión es católico, ¿no? Pero en el transcurrir de los años he podido ver la misericordia de Dios, porque así como nosotros no conocíamos, en ese entonces estábamos cegados, yendo a una misa, recibiendo la Eucaristía, rezando el rosario, persignándonos frente a la Virgen María, ¿no? Porque lo hacíamos desde la escuela que te enseñan, ¿no? Dios ha tenido misericordia con el transcurrir de los años y nos ha abierto los ojos y nos ha dado salvación a través de su Hijo. Y ahora que conocemos, es cosa nuestra de poder explicarle a las personas la verdad, pero en amor, ¿no? Y con misericordia, así como Dios la ha tenido con cada uno de nosotros, ¿no? Amén, amén, así es, hermano, sí, la verdad. Como dice el comentario, ¿verdad? Nosotros hacemos ese esfuerzo de explicar lo mejor que podemos nuestro testimonio, el Evangelio, pero la verdad la obra es de Dios, ¿verdad? Para iluminar el entendimiento espiritual de esa persona, y gracias porque su misericordia permite que eso sucede, como usted dice, a su vida, a mi vida, ¿verdad? Y el testimonio de muchos de ustedes. Vemos, ¿verdad? Que Pablo, ¿verdad? Pudo observar todo esto, mirar, y cómo la gente de Atenas era gente que no conocían al Dios verdadero. Pudo entender cuál era el entendimiento que ellos tenían de Dios, pues era ausente su entendimiento del Dios. Y él, conociendo eso, desde ahí él pudo arrancar su predicación, y vemos eso en versículo número 23, ¿verdad? Donde Pablo comienza a predicar, ¿verdad? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo decía: mire, ustedes tienen este santuario, este altar, ¿verdad? Que he visto que ustedes llaman, este es para el Dios no conocido. Y a ustedes, sin conocer a ese Dios no conocido, yo les predico quién Él es. Y él empieza, bueno, ustedes en su tiempo personal pueden leer, qué bonito es, la verdad, ver cómo Pablo les predica. Y vamos a profundizar un poquito ahí y ver hasta dónde llegamos. Entonces, una cosa que nos ayuda a poder efectivamente evangelizar es conocer cuál es el entendimiento de Dios que las personas puedan tener o no tienen, ¿verdad? Y aquí es claro que los atenienses no tenían un entendimiento del Dios verdadero. Y Pablo, notemos que cuando él predica, ¿verdad? Les habla, versículo número 24, del Dios creador, ¿ok? En versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Okay? Entonces ahorita estamos entrando un poquito para ver cuál era el mensaje, ¿okay? Él sabiendo que esta gente no conocían a Dios, entonces ¿cómo es que Pablo presentó a ese Dios a esas personas que no le conocían? Pues comienza él predicándoles que Dios es el creador de todo, y eso es lo que nos enseña el versículo 24. Él hizo el mundo, Él hizo todas las cosas que en Él hay, ¿verdad? Él es el Señor del cielo, de la tierra, ¿verdad? ¿Okay? Sigamos, exalta a Pablo, ¿verdad? Magnifica a Dios como el ser todopoderoso y que no es dependiente del hombre, ¿verdad? Porque vemos ahí, dice que no habita en templos hechos por manos humanas, ¿okay? En versículo 25, lo que Pablo hace es saca a la luz la autoridad de Dios, ¿okay? Declarando que como creador, Él es quien da la vida y aliento a todas las cosas. Versículo 25 dice que este Dios no es honrado por manos de hombres, ¿verdad? Como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, qué bonito que estamos viendo cómo Pablo presenta
al Dios verdadero a estas personas que no le conocen. ¿Okay? Porque para ellos Jesús y la resurrección era algo nuevo, eran nuevos dioses, como decía las Escrituras. Versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo demuestra, ¿verdad?, que el ser humano debe buscar a Dios y que ese Dios no está lejos ni tampoco inalcanzable al ser humano. Qué bonito, hermanos, ¿verdad?, que Pablo lo describe de esta manera, diciendo para que busquen a Dios, ¿verdad? Y dice al final, no está lejos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, que Él, cuando empieza a describir quién es este Dios, introduce un poquito de esperanza, ¿verdad? Tal vez en la mente de uno de ellos estaba, pero este Dios que nosotros no conocemos es inalcanzable, no podemos alcanzarle, ni siquiera conocemos quién Él es. Pero Pablo dice, no está lejos, no está lejos, gracias a Dios por eso. Después, en versículo 28, Pablo demuestra que el ser humano es dependiente de Dios. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Okay. Qué lindo ver cómo Pablo está haciendo esto. Después, versículo 29, Pablo señala algo importante, y era el error de pensar que al Dios del cielo podemos nosotros semejarle a algo que con las manos humanas es hecha. Mira aquí, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Okay? Leímos más antes en los versículos anteriores que ellos eran una ciudad muy religiosa, una ciudad entregada a la idolatría y una ciudad que tenía santuarios, altares a estos dioses. Y quizás eso es una referencia que los ídolos que ellos tenían eran hechos quizás de oro, quizás de plata, ¿verdad?, de piedra, esculturas, artes, que eran imaginaciones nada más del ser humano. Pero Pablo señala, ¿verdad?, el error de pensar que el Dios del cielo podemos semejarle, ¿verdad?, a algo que se puede hacer con las manos humanas. Y así no es, hermanos. No podemos semejar o hacer algo para representar quién Dios es, porque Él no puede morar, como dice en versículo 24, ¿verdad?, en templos hechos por manos humanas. ¿Okay? Sigamos. Aquí seguimos con lo que Pablo dice. Creo que con esto voy a tratar de terminar. En versículo 30 vemos que Pablo declara que Dios puede pasar por alto esos tiempos de ignorancia, pero manda incluso a todos en todo lugar que deben arrepentirse. Dice ahí versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿verdad? No solo en Atenas, pero en todas las ciudades, en todo el mundo, que se arrepienten. Ellos quizás, como el hermano había dicho, ¿verdad?, muchas veces estuvimos nosotros en la manera antigua de vivir, de una manera ignorante, ¿verdad?, siguiendo la religión, lo que conocíamos humanamente de Dios. Pero hay un tiempo de ignorancia y Dios puede pasar por alto esos tiempos de ignorancia, pero es necesario que cada persona se pueda arrepentir. ¿Okay? Y eso es lo que Pablo dice en versículo 30. Versículo 31, declara Pablo que ellos, ¿verdad?, esas personas eran responsables y que tenían que rendir cuentas a Dios porque Él es juez. Versículo número 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y aquí introduce a Jesús sin decir que era Jesús, dice por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Okay? Entonces una vez más declara que ellos son responsables y que tienen que rendir cuentas a Dios porque Él es juez. Y en versículo 32 declara que Dios juzgará por medio de Jesús y que Jesús es quien Dios levantó de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a pausar ahí por hoy día el estudio, pero creo que se están dando cuenta, ¿verdad?, cómo Pablo en Atenas, estando en esa ciudad, esperando que vengan los otros hermanos, se da cuenta de esta ciudad, gente religiosa, una ciudad entregada a idolatría, ¿verdad?
y puede observar y notar que son personas que no tienen un entendimiento del Dios verdadero. Y conociendo todo eso, Él puede entonces evangelizarles de una manera que sea efectivo para el entendimiento que ellos sí tenían. Y hermanos, eso creo que es una de las cosas que nosotros también debemos tratar de hacer. Ay, hermanos, si no hay nada más, vamos a orar este despido. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por esta mañana, Señor, tu santa palabra, la cual es la verdad, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, nuestros amigos que están aquí esta mañana. Pedimos que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que tú sigas siendo exaltado y magnificado y presente en este servicio. Te pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.